Muy buenos días, sean todos bienvenidos el día de hoy, 9 de diciembre de 2020, a esta conferencia virtual organizada por la Oficina de Participación Ciudadana a través del programa Parlamento Universitario. Es muy grato dirigirnos a ustedes a través de la sala Zoom y a través del Facebook Live, que también nos están siguiendo. Para llevar una conferencia ordenada, les vamos a indicar lo siguiente. Va a haber un tiempo de exposición y luego el expositor dará inicio a la ronda de preguntas, para lo cual ustedes se servirán levantar la mano en el chat del Zoom. Yo les daré inicio para que activen su audio, y las personas que nos acompañan a través del Facebook Live lo harán escribiendo su pregunta en el chat del Facebook, ¿no? Yo leeré la pregunta al expositor y él responderá sus preguntas. También es muy importante aclararles algo. Se les va a estar enviando un link de participación en el cual ustedes van a tener que ingresar sus datos correctamente, tanto en el chat del Zoom como en el chat de Facebook Live, para poder así emitirles sus constancias virtuales de participación del evento. No colocarlos en el chat, por favor, sus datos, nombres, apellidos, veo que están colocando, no hacerlo en el chat, sino en el link que les vamos a estar indicando. Muy bien, señores, entonces iniciamos el día de hoy la conferencia virtual. El tema es Conociendo la Constitución Política de nuestro país, y estará a cargo del doctor Rioja Vallejos. Permítanme comentarles que el doctor Jorge Rioja Vallejos es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo. También es doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas. A ver, un segundo, por favor. Como les decía, es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. También cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Es licenciado en Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. Actualmente se desempeña también como docente en post y posgrado en diferentes universidades privadas y nacionales en todo nuestro país. Muy bien, sin más preámbulos, permítanme presentarles al doctor Jorge Rioja Vallejos, perdón. Adelante, doctor, bienvenido. Buenos días a todos los aquí presentes a través de los diferentes medios que nos permiten escuchar. Decía que la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República me encarga esta mañana hablar de un tema que es de suma importancia y que todos en el Perú debemos conocer. Esto es conociendo la Constitución Política del Perú. Damas y caballeros, hablar de la Constitución Política en nuestro país es en principio empezar a conocer que el ordenamiento legal del Estado tiene una norma que se considera la norma superior del Estado y que por supuesto su origen deviene a una serie de formas de aprobación. Hemos tenido en el devenir de la historia y de la sociedad constituciones otorgadas, constituciones, finalmente la que tenemos hoy, la llamada acuerdo político o pactadas. Pero ¿cuál es el concepto principal de una constitución? ¿O cómo podemos definir una constitución? Se considera que es la ley fundamental y la de más alta jerarquía dentro de lo que es el ordenamiento legal de un país. ¿Por qué es importante la Constitución? Es importante la Constitución porque en su texto, el constituyente, al momento que hace la Constitución, deja declarados los derechos que nos reconoce la Constitución. En nuestro caso, la Constitución vigente, siguiendo el modelo de las constituciones en el mundo, tiene dos columnas principales, que en derecho se conoce como la parte dogmática y la parte orgánica, siendo la dogmática la que nos reconoce los derechos fundamentales
que son inherentes a cada uno de nosotros, desde nuestro nacimiento inclusive. Pero además, el motivo o la razón de tener una constitución es para que nosotros los ciudadanos, mediante este instrumento legal, podamos hacer que la autoridad se le dé un control político para que no abuse del poder. Y como tal, ¿para qué sirve la Constitución? Para garantizar el respeto a los derechos de todos. Es una norma que rige en la parte orgánica, determina qué instituciones son las que van a estar dentro del Estado. Por ejemplo, fíjense, no podría estar dentro de la estructura del Estado lo que en otros países se conoce como que existe el Ministerio de la Felicidad. ¿Por qué razón? Porque aún no se ha incorporado esa institución dentro de la Constitución. Si ustedes revisan en el ámbito de los ministerios, la ley 29.158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, en su primera disposición final, determina cuántos y cuáles son los ministerios. Y para tener el Ministerio de la Felicidad, como refería, debería estar insertado también ese enunciado en la Constitución, en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para efectos de que después se pueda dar la ley determinando su estructura funcional de este nuevo ministerio o institución pública. También la Constitución es útil y nos sirve para todos porque va a garantizar el orden económico y el ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos. En nuestro país, a la fecha, en casi 200 años, la Constitución, para algunos, dice que tendríamos 12 constituciones. Para otros, quienes estudiamos el derecho constitucional, consideramos que tiene que tomarse en cuenta desde el mismo punto de partida que empieza a constituirse el Estado. Es decir, el estatuto provisional, el reglamento provisorio y el escenario de la Confederación Peruano-Boliviana, además de la Constitución gaditana. Y a partir de ello, si los agrupamos, llegaríamos a tener a la fecha 18. Como sea, lo que más se comenta son, digamos, las constituciones que han tenido plena vigencia en nuestro país y que han regulado la vida del Estado y de la sociedad en el Perú. La primera constitución, digamos, formal, construida por el mandato constituyente, fue la que convoca San Martín en 1821. Pero desde ya, esta se promulga en 1823. Para algunos tratadistas en nuestro país, consideran de que ese es el punto de nacimiento de lo que sería el derecho constitucional peruano. En nuestra opinión, consideramos que es un poco antes. Y nos referimos puntualmente a la delegación que en nombre del Perú asiste a la construcción de lo que se considera como la Constitución gaditana en relación a que España producía constituciones para sus colonias de ese entonces. Pero hay una particularidad sobre ese tema, en el sentido de que dicha constitución en el Perú fue promulgada, publicada, pero nunca aplicada. Consecuentemente, ¿qué determina la Constitución? Decíamos, en cuanto a nuestros derechos políticos, la Constitución vigente, en su artículo 31, reconoce los derechos políticos que podemos ejercer en el Perú los ciudadanos. Pero para ser ciudadano, la ley también determina, digamos, requisitos, entre otros, el haber cumplido 18 años. ¿Y eso qué significa? Que tengo que estar inscrito en la RENIEC. ¿Y qué pasaría si yo tengo 30 años y no estoy inscrito en la RENIEC? Simplemente no se considera ciudadano, aún tenga más de 18 años. Porque para el ejercicio de estos derechos civiles y políticos se requiere la identidad o el documento de identidad en este caso. ¿Cómo se construye una constitución? Hay dos formas convencionalmente aceptadas, que son la primera, que cuando lo hace un Congreso Constituyente,
este solamente requiere su promulgación y aplicación. Y cuando lo hace una asamblea constituyente, se considera que es una propuesta la que debe ser ratificada mediante un referéndum. Como muchos probablemente conocen, y a los que no son de mi generación, la Constitución del año 1979... Parlamentario Benítez Rodríguez Jesús Maricelo. Pero el presidente de Belaúnde en el año 1980 lo promulgó, publicó y aplicó. La Constitución que tenemos vigente, la de 1993, se aprobó por un Congreso Constituyente y se sometió a referéndum. Es decir, es un escenario, digamos, un poco que responde a las coyunturas políticas del momento. ¿Por qué se hace una constitución? Decíamos hace un instante, entre otras cosas, porque efectivamente el constituyente, al momento de hacer la constitución, lo hace con la finalidad de limitar el ejercicio del poder contra el dueño del poder. Es decir, una vez que tenemos la Constitución, la autoridad no puede abusar de los administrados, que somos nosotros. El poder constituyente, al hacer la Constitución, como ustedes comprenderán, una vez que está el texto hecho y, en este caso, promulgado y publicado, ¿quién debería hacer las modificaciones o los cambios? Que para nuestro caso se denomina reformas. A la fecha, la Constitución vigente tiene más de 30 reformas. ¿Y por qué lo hace el Congreso? Porque el poder constituyente que hace la Constitución se denomina constituyente originario. Y para que el constituido, que viene a ser el Congreso, ¿y por qué se llama constituido? Porque el constituyente dejó en el artículo 90 de la Constitución el reconocimiento de la institución Congreso, que dice que será integrado por decían en sus orígenes 120, luego ha sido reformada para 130, con Cámara Única y con mandato de 5 años, además de que el cargo es irrenunciable. Esa facultad o ese enunciado dejó el constituyente originario, quiere decir quien hizo la Constitución. El constituido, que es el Congreso, como decíamos, ha hecho la reforma, y de 120 ha pasado a 130, ese poder constituyente se denomina derivado y ha quedado establecido en el artículo 206 de la Constitución vigente, en el que determina la forma de reforma de la Constitución. Consecuentemente, tenemos que la Constitución vigente ha recogido gran parte de los enunciados de la Constitución del 79. Muchos de los aquí presentes en esta conferencia probablemente recordarán que en más de un momento político en nuestro país, casi siempre visto las elecciones o durante las elecciones, se ha invocado el retorno a la Constitución de 1979. Y considero de que debe ser producto de que no se conocen los procedimientos, cómo es que se da una constitución para un país. Y me refiero puntualmente a que, si quisiéramos tener el texto de la Constitución del 79 ahora, han pasado prácticamente 27 años de la Constitución que tenemos hoy. Si hubiesen tenido voluntad política, en los más de 25 años que tiene la Constitución vigente, probablemente estaría todo el texto de la Constitución del 79. Lo que quiero significar es de que no hubo dicha voluntad política. Pues bien, ¿qué novedades o qué noticias nuevas nos trae la Constitución vigente en relación a la Constitución del año 79? En la Constitución vigente se incorpora el referéndum como un mecanismo de participación ciudadana. Como les decía, está reconocido en el artículo 31. Y también en el artículo 140 se incorpora la pena de muerte por el delito de terrorismo. Luego se permitía la reelección inmediata al mandato presidencial, es decir, el presidente en funciones podía ser candidato a una reelección, lo cual ha sido
derogado. También el presidente de la República, en el contexto de llamado control intrapoderes, tenemos el escenario que en días pasados hemos sido testigos: la facultad del presidente de la República de disolver el Congreso después de que el Congreso haya negado la confianza a 2 gabinetes de manera sucesiva. La Constitución actual reconoce y crea la Defensoría del Pueblo. También se reconoce la iniciativa privada respecto a la economía social de mercado. Hay un tema interesante que también se reconoce las comunidades campesinas y nativas, que en cuanto a números, en los últimos tiempos está reconociendo que serían más o menos unas 76 comunidades llamadas étnicas o grupos étnicos o grupos minoritarios en este caso. Y claro, hay un tema que la mayoría ha reclamado en los últimos tiempos, que es el contexto de que con la nueva Constitución, la estabilidad laboral que se tenía con la Constitución del 79 perdió vigencia. También se incorpora la autonomía política y económica a los gobiernos regionales y municipales. Consecuentemente, la Constitución tiene, digamos, en mi opinión, 2 partes principales: la parte dogmática y la parte orgánica. En la dogmática, reiteramos, se reconocen los derechos fundamentales de la persona, y en la dogmática, en la orgánica, la estructura del Estado, en la que se reconocen instituciones, entre otros, por ejemplo, decíamos la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Banco Central de Reserva, Superintendencia de Bancos y Seguros, Tribunal Constitucional, la hoy Junta Nacional de Justicia, y como tal, cada una de ellas con funciones determinadas. Consecuentemente, derechos fundamentales empiezan a reconocerse desde el artículo 1, el artículo 2, y hay un artículo 3 que muy poco se habla de él. Y claro, está ahí como un enunciado, simplemente quienes conocen y se comenta el derecho, se dice de que se considera como el número apertus o cláusula abierta. ¿Y para qué sirve este artículo 3? Este artículo 3 sirve para que lo reconocido en el artículo 1 y el artículo 2, de darse el reconocimiento de otros derechos fundamentales inherentes a la persona humana, permita, por eso se dice abierta, que se incorporen en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Así tenemos, por ejemplo, que el Congreso en los últimos tiempos ha incorporado como un artículo 7A, que está en realidad en los derechos sociales, no los derechos fundamentales, lo que es el derecho de acceso, dice, progresivo al consumo de agua potable. Para el derecho comparado, también están reconocidos como derechos fundamentales el derecho de acceso a Internet, y así como también el derecho a la verdad, que en nuestro ordenamiento legal solamente está en un escenario de lo que es las sentencias del Tribunal Constitucional o del sistema judicial. Derechos sociales y económicos, decíamos, están reconocidos entre el artículo 4 al 29 inclusive. Y, por supuesto, el objetivo fundamental es garantizar el bienestar de todos, el acceso al trabajo, la educación y el acceso a la cultura. En cuanto a los derechos y deberes políticos, creo que gira la mayor actividad de los seres humanos, y no somos excepción nosotros. Están considerados entre el artículo 30 y el 38, inclusive. En estos días hay mucho movimiento del ejercicio de este derecho político. Hemos visto en días pasados elecciones internas para elegir fórmulas presidenciales y también, por supuesto, candidatos a Congreso. Y eso implica el ejercicio del derecho político, pero está supeditado a que
se tiene que participar a través de los partidos políticos. Y para estar en los partidos políticos hay que ser militante de los partidos para poder ser el representante de los partidos. En tanto que los partidos están considerados, digamos, como la bisagra que existe entre la sociedad, entre los ciudadanos, o entre la comunidad como tal, y el acceso a las cuotas de poder político para administrar municipios, gobiernos regionales, participar en el legislativo o también en el ejecutivo. Como derecho político fundamental está considerado el derecho al voto, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque en el derecho al voto yo puedo elegir o ser elegido. Si soy candidato, podré aspirar a ser elegido. Pero si no soy candidato, solamente tengo derecho a elegir. Nos reconoce la facultad en el ejercicio del derecho político el derecho, por ejemplo, a presentar iniciativas legislativas, es decir, hasta promover referéndum, como decíamos. También yo puedo, como ciudadano, amparado por la Constitución, presentar iniciativas de ordenanzas regionales u ordenanzas municipales, que son normas que nuestro derecho no reconoce en categoría o calidad de ley. Pues bien, ¿qué tenemos como deberes? Como deberes políticos tenemos, digamos, el deber de participar en el gobierno municipal, en los gobiernos regionales y, por supuesto, en el gobierno nacional. Tenemos también, se dice que honrar a nuestro país, es decir, cuánto queremos al Perú, cuánto conocemos al Perú, y empezar a conectarnos con nuestro país y obtener lo que es la identidad nacional. Con ello va a permitir que estemos pendientes de proteger, por ejemplo, los intereses nacionales, incluyendo la soberanía territorial. Hay una excepción, si se quiere, de que después de los 70 años no estamos obligados ni siquiera a votar. La parte orgánica, dentro de lo que se denomina la separación de poderes, más conocida ahora en estos últimos tiempos ya como la facultad de cumplimiento de funciones de las instituciones tutelares, se considera, por ejemplo, que el Ejecutivo, y se parte de una teoría, que es el nuevo derecho constitucional, denominado también neoconstitucionalismo, dice, y parte de la siguiente hipótesis, dice, no podemos hablar de tres poderes dentro de un Estado si es que tenemos la siguiente realidad. Primero, el Estado como concepto y la sociedad jurídica y políticamente organizada. Y para que exista el Estado, salvo la excepción del Vaticano, requiere tener tres elementos constitutivos: población, territorio y poder. Como tal, entonces, dice el neoconstitucionalismo, si uno de los elementos constitutivos del Estado es el poder, aquí lo que pasa es lo siguiente: este poder, que es el poder político, cuyo dueño es el pueblo, necesita para administrar el Estado tres instituciones tutelares. El Ejecutivo para administrar el Estado, el Legislativo para producir leyes y el Judicial para impartir justicia. Consecuentemente, eso es lo que se tiene en estos tiempos, y ya se habla solamente de funciones, más no de poderes. Sin embargo, ojo, en la Constitución que tenemos vigente se sigue hablando de poderes del Estado. ¿Qué funciones le corresponde al Ejecutivo, además de administrar el Estado? Es el titular y el responsable de administrar la caja pública. Es decir, si nosotros tenemos un reclamo laboral, por ejemplo, en el sector público o privado, a quien debemos reclamar es al Ejecutivo para que nos generen ese aumento. ¿Y qué tenemos en la coyuntura nacional? ¿A dónde se van las marchas? Al Congreso. Yo creo que debemos empezar a ubicarnos en el contexto de las facultades que tiene cada institución para no distraer energía ni tiempo y tener que dirigirnos a hacer el reclamo a donde corresponde y no a punto o a puerto equivocado, digamos en este caso. El Congreso de la República, como funciones principales,
se le reconoce la de legislar, fiscalizar y representar. Pero también tiene funciones especiales, que muy poco se habla de ellas. Y entre las funciones especiales están, por ejemplo, dentro del directorio del Banco Central de Reserva, está integrado por 7 directores, siendo uno de ellos su presidente, de los cuales el Ejecutivo, por mandato de la Constitución, propone al presidente y nombra o designa 3 directores. El Congreso a ese presidente lo ratifica y además presenta también 3 directores representantes del Congreso y se completa este directorio. Es una función especial. Otra función especial es también que ratifica la designación del superintendente de Banca y Seguros. Y, por supuesto, también designa o elige funcionarios como son el Defensor del Pueblo y como son, en este caso, los magistrados del Tribunal Constitucional. Y una facultad que tampoco se difunde mucho, pero es trascendente en el ámbito de lo que es el aspecto sancionador, o también llamado punitivo. Está facultado, por ejemplo, el Congreso de la República para destituir miembros, consejeros o integrantes de la Junta Nacional de Justicia, vocales o jueces supremos, los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, al Defensor del Pueblo, los fiscales supremos y hasta los magistrados del Tribunal Constitucional. Quizá dirán ustedes, pero eso no siempre sucede. No siempre sucede, claro que no. Y las excepciones que se han dado, por ejemplo, el Congreso en algún momento destituyó a un magistrado de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura. Y el proceso fue sumario. Creo que no duró ni 15 días. Y fue destituido del cargo. Dentro de las funciones que cumple el Congreso, por supuesto, siendo su función principal, digamos, el de producir normas legales o leyes, pasa por todo un procedimiento. Si bien es verdad, fíjense que el artículo 107 de la Constitución dice que el presidente de la República y los congresistas tienen derecho a iniciativa de ley. Y también nos habla de los colegios profesionales en el ámbito de su competencia. En ese aspecto me gustaría saber, por ejemplo, del auditorio, ¿cuántos de ustedes han reparado de que el presidente de la República, no obstante tener ese enunciado expresamente en ese artículo, o expresado en ese artículo, nunca ha presentado un solo proyecto de ley? Ojo, como presidente de la República. Es decir, si no lo ha presentado como presidente de la República, habría que preguntarnos, ¿puede presentarlo como presidente elegido? Porque recordarán muchos de ustedes probablemente de que hemos tenido presidentes de la República elegidos y cuando se han constituido a la formalidad, en este caso al Congreso, a prestar juramento para el ejercicio del cargo, el día que han llegado, luego de juramentar, en su discurso han anunciado que dejaban una veintena de proyectos. Pero hay un detalle. Por mandato de la Constitución, el presidente de la República, para presentar estos proyectos, necesita que tenga el acuerdo del Consejo de Ministros. ¿Y por qué? Porque el presidente de la República, a partir de que juramenta y hasta un año después de que cumple su mandato, no se le puede acusar de nada. Es decir, adquiere la condición de inimputable. Salvo, por supuesto, situaciones que también están previstas en la Constitución y que obliguen a que el Congreso, por ejemplo, tenga que vacarlo. O, entre otros, por ejemplo, que se vaya del país sin avisar, también es causal de vacancia. Pero todo está normado. Y todos los procedimientos que haga el Ejecutivo, el Legislativo y todas las instituciones del Estado tienen que ceñirse estrictamente al mandato de su norma
autoritativa de cumplimiento de funciones. Por ejemplo, fíjense, el Congreso de la República no podría producir un decreto de urgencia. Óigame, pero es el titular de desarrollo normativo del país. Sí, pues, pero tiene límites. Y esos límites están que el decreto de urgencia, por su naturaleza propia de construcción y de aprobación, es facultad del Ejecutivo. Es decir, solo el Poder Ejecutivo puede producir normas con ese nombre. Entonces, digamos lo siguiente. ¿Y qué normas produce el Congreso que sean propias de su origen, de su seno? Solo resoluciones legislativas. Oiga, pero yo he visto que se publica una ley y dice que el presidente de la República el presidente del Congreso lo ha promulgado. Sí, claro. Pero es producto de todo un procedimiento que se da de que la autógrafa que envió el Congreso, si no lo aprobó el presidente de la República, si no lo promulgó, tampoco lo observó, el presidente del Congreso queda facultado para su promulgación. Es decir, ya se cumplió todo un procedimiento, no es porque lo haga porque eso le da como mandato su reglamento, que en este caso les comento, el reglamento del Congreso tiene calidad de ley orgánica, es decir, es similar a la 29.158 del Ejecutivo o a la ley orgánica del Poder llamado Judicial. Como ustedes conocen, el Ejecutivo de nuestro país a la fecha tiene 19 ministerios y el sistema judicial que lidera o dirige, en todo caso, todo el contexto de la Corte Suprema, es ahí que quizá también habría que reflexionar sobre el contexto del mandato que le da la Constitución. Si ustedes evalúan cómo está funcionando el Poder Judicial en cuanto a su estructura administrativa, vamos a tener que ver que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial publica, por decirles hoy día, una resolución administrativa en la que crea la Corte de Justicia Superior de Lima Oeste. Y lo creó, sin más ni más. Entonces va a decir cuántas salas va a tener esta corte, cuántos juzgados civiles, cuántos penales, y va la dinámica propia. Y el Ministerio Público va detrás para complementar la parte que le corresponde. Y no necesitó de una ley. Fue suficiente una resolución administrativa, como también puede decir, con otra resolución administrativa, se cierra la Corte de Lima Este o de Lima Norte. Igualmente se ejecuta sin más trámite. Es decir, en mi opinión, tiene decisiones mucho más dinámicas y de actividad permanente. Pero hay que, en este caso, tomar en cuenta un escenario en el ámbito de justicia. Por mandato del artículo 149 de la Constitución vigente, se da, por supuesto, desde los escenarios de las comunidades campesinas, comunidades nativas inclusive, pero con ciertos límites. No pueden hacer justicia completa, por ejemplo, o plena, en todo caso, en todos los ámbitos. Dentro de este contexto del sistema de justicia, en nuestro país se han incorporado nuevos escenarios de justicia, como la justicia administrativa, por ejemplo. También tenemos la justicia del fuero militar policial y la justicia arbitral, como mecanismos que permitan no judicializar todas las causas. En tanto, si diríamos desde el punto de vista práctico, la justicia ordinaria está atomizada. Y ahora creo que se va a poner mucho más complicado con el tema de la pandemia, que nos ha dejado un escenario de todo digitalizado y no siempre funciona Internet. Entonces tenemos, como se dice, algunos atoros, ya sea para enviar documentos o para recibirlos. Y decíamos entonces que dentro de la estructura del Estado, la Constitución reconoce instituciones autónomas y que cada una va a resolver o desarrollar competencias igualmente en el marco de su ley orgánica. Dentro de estas instituciones, como les había referido, están los Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva, el Tribunal Constitucional, la OMPE, la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Nacional de la Magistratura.
Sumado a ello, tenemos de que dentro de cada ministerio hay, por supuesto, un sinnúmero de instituciones que, en este caso, funcionan dentro de lo que es la jerarquía del ministro, y hay instituciones, por ejemplo, en el sector justicia, por decirlo, ¿no? El Consejo de Notariado, el INPE. Dentro de lo que es la PCM tenemos una diversidad de instituciones. Entre otros, por ejemplo, para quienes están en el interior del país, se tiene a la oficina que tiene que ver con la demarcación territorial, sin cuyo informe no se puede tramitar en el Congreso, por ejemplo, la creación de un distrito, de una provincia, o la demarcación de linderos entre vecinos, distritos o provincias. El Jurado Nacional de Elecciones en estos días juega un rol protagónico. Y el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la RENIEC son las autoridades para el próximo proceso electoral que está en trámite, y cada una tiene un rol. La RENIEC, por ejemplo, cumple con la función de, en la fecha que establece la ley, que es la formalidad, como se dice, cerrar el padrón electoral. Es decir, hasta esta fecha votan los que están registrados. Pero en estos tiempos se ha hecho un poco más dinámico ese procedimiento. Sin embargo, a esa fecha se entrega cuántos estaban habilitados. ¿A razón de qué? De que el Jurado Nacional de Elecciones necesita verificar cuántos somos los electores para el próximo proceso electoral, y de acuerdo a eso va a determinar de manera proporcional, en cuanto se refiere a cuántos electores hay en cada distrito electoral especial, llamado así. ¿Para qué? Para que de los 130 congresistas que vamos a elegir el próximo abril, diga para Lima tantos, para Madre de Dios tantos, para Puno tantos, para Pasco tantos, para Loreto tantos. Eso no se hace, digamos, por la voluntad de un pedido de alguien. Está establecido que se determina por la forma como estamos ubicados para votar. Es decir, no sé si a Lima de repente le va a tocar los mismos 36 o quizá 38, por la migración y la cantidad de gente que estamos viviendo en Lima, ¿no? Pero eso es lo que tenemos hasta hoy. ¿Quiénes integran el Jurado Nacional de Elecciones? Lo preside el representante de la Corte Suprema, que es un vocal supremo en funciones. Lo integra un representante de la Junta de Fiscales Supremos. Igualmente, un representante del Colegio de Abogados de Lima. Un representante de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Un representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas. Es decir, los 5 magistrados son los que administran justicia electoral. ¿Para efectos de qué? De que producto de las elecciones, las autoridades que sean elegidas por, en este caso, votación, o que tengan mayor cantidad de votos, es para darle legalidad y legitimidad al cargo para el que han sido elegidos. ¿Y qué función cumple la OMPE? La OMPE cumple la función de organizar el proceso, ver el tema de los centros de votación y, por supuesto, las cédulas, ver el tema de cuántas listas se presentan, y empieza a hacer su trabajo para que el proceso electoral cumpla con su finalidad. Es decir, de que se tengan que elegir a las autoridades cuya convocatoria se ha dado y cuyos requisitos se han expresado, y quienes han cumplido con esos requisitos tengan, por supuesto, que participar en el proceso. ¿Qué función cumple la Contraloría? Según la Constitución, le encarga la función de hacerse cargo del control de los recursos públicos, es decir, de la plata. Si al municipio A le otorgan cierto presupuesto y se va a construir cierta obra, la Contraloría es la que debe verificar que se gaste en lo que estaba presupuestado y para lo que se asignó el presupuesto. Y como tal, tiene presencia desde el Ejecutivo hasta el distrito más pequeño que tenemos en el Perú, que dicho de paso son más de 1.800 distritos. En cada uno de ellos la Contraloría debería estar con presencia para hacer ese control. ¿Qué funciones cumple el BCR? Una de las funciones
que cumple el BCR y, como si ustedes han advertido, no hace ni bulla ni mayor movimiento sociopolítico. Simplemente cumple sus funciones que la Constitución le ha reservado. Es regular el circulante, o también llamado dinero, administra las reservas internacionales, autoriza la emisión de billetes y monedas, en el caso nos falta circulante, y por supuesto también tiene, digamos, el dato o la información respecto a lo que son las finanzas del Estado. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondos de Pensiones, como tarea tiene que supervisa el sistema financiero, las cajas de ahorro inclusive, las corporaciones de crédito, y también, por supuesto, tiene como finalidad, en tanto depende su designación, el funcionario, el superintendente, su mandato por 5 años, y está, como decíamos, sujeto a ser la designación del presidente de la República ratificada por el Congreso. La Junta Nacional de Justicia, hoy tenemos una nueva realidad. Han sido elegidos de manera especial los 7 consejeros para que funcionen y cumplan una función especial. Antes, por ejemplo, habían representantes de instituciones. Ahora han sido elegidos con una comisión especial. ¿Para qué? Para tener que convocar a concurso para jueces y fiscales que van a ser, en este caso, titulares, se llaman los despachos, ya no provisionales. Esperemos que en los próximos días o el próximo año, supongo, ya se empezarán a hacer los concursos, porque entiendo que han estado habilitándose de reglamentos y normas que les permita hacer este procedimiento con la mayor transparencia que fuera posible. ¿Y el Ministerio Público para qué está? Por el mandato de la Constitución, se dice que está para defender a la sociedad y es el titular de la acción penal. Como tal, está para defendernos, se supone, a todos. Pero en sí, su tarea es velar por que la ley se aplique o la legalidad tenga vigencia en el Perú, defender los derechos fundamentales y derechos humanos y, como tal, defender los intereses públicos. Su representación se da a través del Fiscal de la Nación y también tiene lo que se conoce como la Junta de Fiscales Supremos. El Defensor del Pueblo igualmente cumple funciones dentro del marco de lo que establece la Constitución y su ley orgánica. Su función, entre otras, es, por ejemplo, demandar la inconstitucionalidad de leyes que considere que son inconstitucionales. Y tenemos además que el Defensor del Pueblo, una vez elegido, su mandato es igualmente por 5 años, y su elección requiere de la votación de un número superior a los 2/3 de la representación nacional, en tanto lo elige el Congreso. Los 2/3 de 130 son 86, es decir, mínimo con 87 votos debe ser elegido para poder hacerse cargo. Igualmente, tiene privilegios como la inmunidad durante todo el periodo de su mandato. Y el Tribunal Constitucional, como ustedes conocen, una institución también de estos tiempos, antes lo fue el Tribunal de Garantías Constitucionales. Su mandato constitucional es, dice, defender y garantizar la constitucionalidad de las normas. Lo integran 7 magistrados y en estos tiempos está en pleno proceso de selección de los magistrados de parte del Congreso. En tanto, ya hay 6 magistrados que han concluido con su mandato. Quizá algo trascendente en estos últimos tiempos, dentro de lo que es el ordenamiento legal de nuestro país,
están las llamadas garantías constitucionales. Estas garantías constitucionales están entre el artículo 200 al 205 inclusive, en la que por supuesto permiten garantizar los derechos fundamentales. Es decir, la Declaración de los Derechos Fundamentales expresados en el artículo 1, artículo 2 y el artículo 3 de la Constitución, desde el punto de vista jurídico, están vinculadas a lo que es la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, en tanto que en esta cuarta disposición final y transitoria se reconoce la competencia de aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el ordenamiento interno. Consecuentemente, estos cuatro escenarios, artículo 1, artículo 2, artículo 3 y la cuarta disposición, tienen hoy, digamos, una herramienta habilitante para hacer valer estas garantías ante la justicia ordinaria y, cuando no haya satisfacción, ante la Comisión Interamericana y luego la Corte Interamericana, cuando se trata de temas de derechos humanos. ¿Qué ha sucedido en estos últimos tiempos en nuestro país? Por ejemplo, tenemos como las garantías que son de uso frecuente, el habeas corpus, el amparo, el habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular, la acción de cumplimiento y, como tal, hay un proceso que no está en la Constitución, pero sí es incorporado en la ley orgánica, que es el proceso de conflicto de competencia, que también ha tenido mucha vigencia estos últimos tiempos en nuestro país. El contexto, quizá para finalizar la charla, ver lo que se refiere a las formas de cambiar el texto de la Constitución. Nos estamos refiriendo a lo que establece el artículo 206, que determina la forma de reforma de la Constitución y establece, por ejemplo, dice que si una iniciativa de reforma de la Constitución se aprueba con la mayoría absoluta de votos, entiéndase, de 130, la mitad más uno, es decir, con 66, esta iniciativa para hacer o para tener un nuevo texto requiere de ser ratificada mediante referéndum. Pero a la vez, también dice en el mismo artículo 206, a menos que sea aprobada por un número superior a los 2/3 de la representación nacional, será suficiente su ratificación mediante 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Damas y caballeros, este enunciado difiere o es distinto a lo que decía la Constitución del año 1979, cuando se refería a la forma de reforma de la Constitución. La forma de reforma de la Constitución, en la Constitución de 1979, establecía lo siguiente. Disponía de que para que la Constitución sea cambiado su texto, sea reformada, tendría que darse la aprobación en 2 primeras legislaturas ordinarias, decía, consecutivas. ¿Y eso qué significa? El Congreso de la República es elegido por 5 años. Dentro de los 5 años se distribuyen 5 años legislativos. Cada año legislativo tiene 2 legislaturas ordinarias. La primera empieza el 26 de julio y termina el 15 de diciembre, la primera legislatura ordinaria. La segunda empieza el 2 de marzo y termina el 15 de junio. Es el año legislativo. Con la Constitución del 79, para hacer una reforma, requeríamos aprobar, por ejemplo, imaginemos que estamos en el año legislativo 2020-2021. Estamos en la primera legislatura ordinaria. Tendría que ser aprobado antes del 15 de diciembre la reforma de cualquier artículo de la Constitución. Estamos con la del 79. Para que sea ratificada, necesitaríamos llegar a agosto del 2021 y entre agosto y diciembre ratificarlo. Solo así quedaría confirmada la reforma de la Constitución, ojo, con lo dispuesto en la Constitución de 1979. Con la Constitución vigente, tenemos el escenario siguiente. Imaginemos que vamos a reformar la Constitución, cualquiera de sus artículos. Estamos en la primera legislatura ordinaria del año legislativo 2020-2021. Se aprueba hasta el 15 de diciembre, que termina la legislatura. El 2 de marzo del próximo año, entre marzo y junio, se puede dar su confirmación y simplemente quedó la reforma concretada. Es decir, esa limitación que podríamos encontrar en la Constitución de 79, con esta Constitución se ha dinamizado y se ha hecho un periodo más corto que el anterior. Con ello,
damas y caballeros, hemos presentado la Constitución de manera breve, a efectos de poder compartir con ustedes el escenario que consideren pertinente. Las preguntas que hubiera, asumo que probablemente van a estar vinculadas al contexto de lo que es el escenario político de hoy, y con mucho gusto, no sin antes hacerles saber de que las respuestas y la exposición tienen carácter estrictamente académico. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, doctor Jorge Rioja Vallejos. Como le indicamos al inicio de la conferencia, las preguntas que tengan, por favor, sírvanse indicarlo levantando la mano en la sala Zoom o escribiéndolo a través del chat, tanto en la sala Zoom como en el Facebook. Comentarles también que el evento se realiza en una sala Zoom con capacidad limitada. Es por esa razón que hemos habilitado también y retransmitido a través del Facebook Live. Muy bien. Ciudadano Joshua Solís, puedes activar tu audio y formular tu pregunta, por favor. En todo caso, el ciudadano Luis Vázquez Rojas, por favor, puedes activar tu audio y formular tu pregunta. Buenos días. Respecto a las facultades legislativas que tiene el Congreso, que es la de crear leyes, ahora último, por ejemplo, el tema sonado de la liberación de la ONP y AFP, que tiene entre sus principales aspectos materia económica, ¿no? Y en este aspecto de financiando la ONP, que con los ingresos del dinero de las personas que están aportando, va a ayudar a los jubilados, ¿sí? Pero, ¿qué tanta injerencia puede tener el Parlamento, ¿sí?, en temas que le compete al Ejecutivo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una medida que está ayudando a la población, la cual hasta cierto punto me parece válida, ¿sí? Pero, ¿por qué tendría que entrarse a tallar, no? Y ahora último estamos viendo que el Ejecutivo pues va a ir al TC para evaluar la ley ya aprobada. Esa es mi consulta. Gracias. Muchas gracias por su inquietud. Fíjese, el tema pasa por lo siguiente, estimado señor. La Constitución prevé límites a las instituciones. Decíamos que el único responsable, la única institución que se encarga de administrar el gasto público es el Ejecutivo. Imaginemos que quiere crear una institución para mañana o para el próximo año, es decir, un nuevo ministerio. El Ejecutivo tiene que enviar el proyecto de ley para que el Congreso pueda darle trámite. Pero ese proyecto de ley ya va, digamos, financiado, va con presupuesto. En el contexto de lo que usted refiere, que se ha aprobado la ley y ha sido promulgada por el Congreso, reitero, dada la insistencia, debo asumir de que lo han promulgado, como usted decía, para atender a la población, y de seguro que tienen noticia concreta de que se va a poder cumplir. De otro modo, van a tener que esperar los beneficiarios de la ONP a que el Ejecutivo, para aplicar esa norma, habilite presupuesto en el supuesto de que el Tribunal Constitucional la declare constitucional. De no ser así, igualmente reitero, el Ejecutivo irá viendo el presupuesto cómo cumplir con el mandato de esta ley. ¿Por qué? Porque no basta la demanda de inconstitucionalidad para que se suspenda el efecto de la norma. Consecuentemente, pensando en que quizá el tribunal la declare constitucional, el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ejecutivo tendría que asumir dicha obligación. Pero en tanto el tribunal declare que es inconstitucional, no tendría por qué preocuparse, digamos, el Ministerio de Economía. Me hace acordar un poco a lo que cuando se dio la nueva ley universitaria. Muchas universidades dijeron, no, esto se demanda la inconstitucionalidad y ahí queda. Yo recuerdo mucho que conversaba con algunos colegas, le digo, eso no es así. Es más, en la sola demanda no anula el efecto jurídico que genera la norma.
Vamos a un supuesto que es tradicional en el país. Las demandas de inconstitucionalidad se pueden postular desde la publicación de la norma hasta 6 años después de esa fecha, lo cual considero que es un error académicamente. ¿Y por qué? Porque a partir del año 6, un segundo, siendo inconstitucional, no se constitucionaliza, sigue siendo inconstitucional. Sin embargo, tenemos el contexto siguiente. El tribunal puede demorarse 2 o 3 años. Imaginemos que se hace la demanda en el año 4 y se declara inconstitucional el año 7. El tribunal solo se limita a declarar inconstitucional la ley objeto de la demanda, pero no se pronuncia sobre el efecto jurídico. Considero de que debería también pronunciarse sobre el efecto jurídico porque la norma fue de aplicación, estuvo vigente y como tal, si lo declara inconstitucional, tiene que retrotraerse el efecto jurídico a la fecha en que se publicó. Es decir, si es por ejemplo tributos o algo, tendría que devolverse a los administrados a quienes se les aplicó dicha norma. Estoy seguro que en este caso el Ministerio de Economía, producto de la vigencia de esta ley, debe estar buscando la forma de atender dichas consecuencias jurídicas hasta que el tribunal quizás se pronuncie. No sabemos cuándo lo podrá hacer. Si lo hace de manera breve, de repente, quizá no tengan mayor complicación. Si no, sí creo que va a tener dificultades, puesto de que el presupuesto en nuestro país es exiguo y casi siempre andamos, como se dice, pues, buscando otros recursos para poder cumplir con las obligaciones sociales del Perú. Muchas gracias, doctor. Joshua, ¿puedes activar tu audio ahora sí, por favor? Gracias, buenas tardes, buenos días. Buenos días, caballero. Sí, tengo una pregunta, bueno, es una duda, es la primera vez que participo. Hablando un poquito más de distrito, yo vivo en San Juan de Lurigancho, y algo que siempre veo, y bueno, es un tema de preocupación, es la falta de parques, ¿no? Y la desigualdad, porque en ciertas zonas hay parques bonitos y hay zonas donde es puro terreno, ¿no? Eso, en este caso, tengo entendido que compete la municipalidad, pero si, digamos, la municipalidad hace caso omiso, ¿hay forma de poder llegar a otra instancia? Pero amigo Joshua, me decía usted que considera que es competencia del distrito. Hola. Sí, tengo entendido que es competencia de la municipalidad, pero Sí, si pero hace ¿cuál es el caso tema? omiso... Disculpe, ¿cuál es el tema? La falta de parques. La falta de parques. Exacto. Fíjese, hay un tema interesante y que obedece a nuestra realidad país. Me refiero a que no conozco ni siquiera de Lima Metropolitana el plan de desarrollo urbano. Dentro de ello, porque Lima Metropolitana rige la vida de todo Lima, es decir, todo el distrito de Lima. Y si usted ha visto probablemente en San Juan de Lurigancho, casi como en todos los distritos, la proyección urbana ha ido de manera irregular, sin una planificación. Tenemos calles y avenidas que terminan en una pared, porque alguien ahí se puso y creó otro espacio para hacer otro lado. Sumado a ello, tenemos el tema de que planeamiento no cumple su tarea. ¿Y eso qué significa? Les han aprobado planos, por decirle, para una urbanización A, B o C, con parques y jardines, como ustedes comentan. Pero ¿qué han hecho los dirigentes? Pasado un tiempo, a lo que era el parque lo lotizaron y vendieron más terrenos para más casas. El terreno que estaba previsto para el colegio, de repente igual corrió la misma suerte. Y si no, organizaron una invasión y lo tomaron igual el parque. Eso, apreciados amigos, es producto de la irresponsabilidad que tenemos y la informalidad con la que viven en Perú. Lamentablemente, muy pocos respetamos la ley y quienes quiebran la ley, óigame, no tienen privilegios. Si no, fíjense ustedes qué tenemos en los penales. Mucha gente que ha quebrado la ley y el gobierno, con nuestros impuestos, tiene que darle desayuno, almuerzo y cena y medicinas inclusive.
mientras que en la calle hay niños que mueren por inanición. O sea, tenemos un país medio arrevesado, pero que efectivamente hay que regularlo, creo que sí. Y imagínense ustedes, ya Lima por el sur va a llegar pronto a Chincha, y por el norte ya prácticamente está en Huacho. ¿Hay planeamiento urbano para ello? ¿Se ha previsto, por ejemplo, el tema de alcantarillas y el tema de salubridad habilitado? No tenemos nada. Y si lo hay, probablemente está encarpetado porque no se conoce. Entonces, la comunidad es la que tiene que empezar a reclamar su derecho a tener lo que la Constitución reconoce, a que debemos vivir en un medio ambiente ecológicamente equilibrado. ¿Para qué? Para tener calidad de vida todos. Y como tal, es responsabilidad de todos. Y enhorabuena que el amigo Joshua ha reparado en eso. Yo creo que debe ser no solamente una noticia, sino una obligación empezar a ver dónde estamos viviendo y qué el entorno que tenemos nos facilita la vida o nos arruina la existencia. Gracias. Gracias, doctor Rioja. Vamos a leer una pregunta del Facebook. José Vázquez Leiva nos pregunta: buenos días, ¿existen candidatos que entre sus proyectos tienen la creación de nuevos ministerios o desaparecer algunos? ¿Estas medidas están permitidas en la Constitución o es populismo? Bueno, la consecuencia de mi respuesta la van a tener que traducir en todo caso. El escenario es un poco el siguiente. La creación de ministerios, como he referido, no es competencia de los legisladores. Es competencia del Ejecutivo, que quisiera, por ejemplo, crear 2 o 3 ministerios más. Hay países que tienen hasta 25 o 30 ministerios, como hay otros que tienen 10 o 12. Conversábamos en días pasados con unos amigos y considerábamos de que, por ejemplo, dentro de lo que es la estructura de la llamada modernización del Estado, debería ser de los 19, quedarnos con, en el mejor de los casos, hasta 12 ministerios. Es decir, fusionar algunos que van en paralelo o complementan actividades. Pero en sí, reitero, el legislativo no es competente para eso. El ejecutivo es el único que podría decir, como recordarán ustedes, en algún momento tuvimos el Ministerio de la Presidencia, y es parte de la historia. Hemos tenido el Ministerio de la Mujer. Hay algunos que dicen que también debe haber el Ministerio del Hombre. Pero para no complicarse la vida, dicen, si queremos el Ministerio del Hombre, van a querer también el Ministerio de otros grupos. Mejor lo dejamos ahí. Es decir, es todo una dinámica social que va a ir moviéndose dependiendo de la coyuntura política y de quienes efectivamente encuentren eco para poder desarrollarla. Pero, una vez más, no es competencia del legislador promover gasto público, y la creación de una institución pública es gasto público. Muchas gracias, doctor Rioja. Ciudadano César Málaga, por favor, puede activar su audio. Aló, buenos días. Buenos días, señor Málaga. Sí, buenos días, doctor. Un saludo desde Tacna, ¿no? Un saludo desde la frontera sur del Perú. Dos consultitas inmediatas, doctor. Primera consulta es ¿por qué consideramos, por ejemplo, que la ley de la devolución de la ONP consideramos gasto? Porque el origen es privado, porque es producto de los descuentos que se le hizo a los trabajadores, por más que sea un fondo común, pero es un gasto, un producto de un descuento privado, tan igual como las AFP, ¿no? Entonces no tendría por qué considerarse gasto. Y en segundo lugar, el tema que mucho se habla de la reforma constitucional a través de una asamblea constituyente. ¿Cómo podríamos promover esta alternativa si es que la asamblea constituyente no está regulada por la Constitución? Porque la reforma que nos habla el artículo 206 nos da 2 mecanismos, o bien por el propio Congreso, o bien a través de un referéndum, a través de una iniciativa que podría tener la población a través de la ley de participación ciudadana. Es decir, la Asamblea Constituyente está regulada por las normas, ¿es posible llevarla adelante o simplemente es otro populismo más y otras promesas que no están dentro de la coyuntura y la normatividad de nuestra Constitución? Muchas gracias, doctor. Bien, fíjese, en relación a la primera pregunta sobre la ANP. Quienes habla
sigo siendo dependiente de la ANP, sigo siendo aportante de la ANP. Y tengo de aportaciones por lo menos 40 años. Y en algún momento yo he propuesto la necesidad de que se nos genere una cuenta personal y que sea inamovible, para que el día que tengamos que jubilarnos, de ese ahorro que hemos generado, simplemente se nos siga pagando y no tengamos que estar yéndonos a trámites y a judicializarlo, inclusive hasta morir en el intento de ser jubilado. El escenario que refiere el señor Málaga en cuanto a que se considera gasto, es producto de que todos los gobiernos, sin excepción, nunca han garantizado estos fondos como que son intangibles, que nos pertenece a los aportantes, y el gobierno los ha dispuesto como mejor desaparecidos. Han hecho carreteras y no sé en qué otras cosas más nos han usado. Entonces, el propio gobierno ha generado ese déficit, o nos ha generado esa deuda para con nosotros. Consecuentemente, creo que el gobierno tendrá que se hace cargo de ver qué mecanismos usa para recuperar ese dinero y, por supuesto, habilitarnos las pensiones que dicen que no nos tocaría si es que se da o se aplica dicha norma. Pero ese es mi comentario respecto al tema. Primero, en relación al tema de la reforma constitucional o de una nueva constitución, yo creo que hay un poco más de temor respecto de, primero, en la constitución no se prevé en qué época ni en qué momento convocar una nueva constituyente o un nuevo congreso constituyente para hacer una constitución. Y debemos asumir el contexto teórico de que las normas tienen vigencia para un plazo determinado. Ni la Constitución de Alemania de 1910, que establecía unos artículos que no podían modificarse en 10 años, creo que en el año 3 o 4 tuvo que modificarse. Es decir, no hay norma pétrea, ni siquiera la Constitución. ¿A qué obedece una nueva Constitución? A una nueva realidad sociopolítica. Y tenemos dos ejemplos en el continente, en la región. Ecuador se dio una nueva Constitución dentro de un congreso, dentro de un gobierno democrático. Porque en nuestro país casi siempre las constituciones han sido producto de gobiernos de factos. Es decir, como una salida al gobierno de facto. En el caso, y aquí debo precisar lo siguiente, ¿no? En el caso de la constitución vigente, el constituyente tiene mandato y poder originario y es dueño del poder y puede disponerlo y distribuirlo como mejor le parezca. En ese contexto considero yo de que en nuestro país hay temor a que si el legislador facilita, o el mismo ejecutivo facilita y promueve que una constituyente o un congreso constituyente, este constituyente en un solo acto puede reemplazar a los tres, al ejecutivo, al propio legislativo y al judicial. Y me parece que esa es la duda o el temor o el celo que hay, no por otra cosa. Le decía, Ecuador y Bolivia han hecho sus constituciones en un gobierno democrático. Claro, hay un detalle ahí, ¿no? Los presidentes que convocaron esa constituyente para una nueva constitución fueron reelegidos inmediatamente. Cosa que no debe darse en realidad en nuestro país. Porque vivimos la experiencia de que, lamentablemente, la gestión pública, antes de mejorar el servicio público a los administrados, cada vez se deteriora. Y creo que eso es lo que no debemos continuar viendo, ni de lejos, ni mucho menos expectando de cerca. Gracias. Muchas gracias, doctor Rioja. A ver. Vamos a leer una pregunta del chat del ciudadano Jesús. Dice, si el Tribunal Constitucional es la máxima instancia de interpretación de leyes y resolver controversias, ¿por qué no cumplir lo que dispone el tribunal de que los trabajadores CAS y no están laborando como si tal, que pasen a otra modalidad, que tengan otros beneficios? Que tengan todos los Perdón, pero ¿podría repetir la pregunta, Carlos? A ver, doctor. Si el Tribunal Constitucional es la máxima instancia de interpretación de leyes y resolver las controversias, ¿por qué no cumplir lo que dispone el tribunal de que los trabajadores CAS ya no están laborando como tal, sino que pasen a otra modalidad que tengan todos sus beneficios? Bueno, en principio, para poder responder la pregunta, tendría que conocer la sentencia del Tribunal Constitucional, que no sé qué expediente se trata, y el régimen laboral
con el que convivimos en el Perú, es un gran problema, por supuesto. Tenemos régimen laboral. Creo que en el Perú debemos tener por lo menos unos 6 u 8 regímenes laborales, y cada uno con su régimen futuro de pensión y otros sin futuro. ¿Cómo manejar el tema? Es complejo y no podría contestar. Y aquí yo soy una persona muy práctica. Si conociera el expediente y sabía de qué se trata, podría dar una opinión. No conozco el expediente y mucho menos el contexto de las consecuencias que habría generado la sentencia. Lamento mucho no poderle dar respuesta a su inquietud, caballero. A través del Facebook Live nos pregunta Kiabet Britney de la Rosa. Buenos días, doctor Rioja. Mi pregunta es en base a la exposición. ¿De qué manera se podría mejorar nuestra constitución política? Tanto como, a ver, veamos, ¿qué mejoramos en la constitución política? Habría que empezar por mi opinión personal y académica. Yo he encontrado en el devenir del tiempo, lo que estudio el derecho constitucional, que es una buena herramienta para aspirar a que todos seamos iguales. Pero encuentro, por ejemplo, en el ámbito tributario, dice que somos iguales entre desiguales. Al margen de ello, yo considero que podemos mejorar la Constitución si se hace una reforma, por ejemplo, para que la ley no solamente se publique en español, sino también en las lenguas quechua, aymara, aguajú, en este caso, shipibo, conibo, piro, es decir, en todas las lenguas. Me dijeron, no hay presupuesto para ello. Y dije, yo considero que debe hacerse lo siguiente, como una solución de carácter inclusivo, es decir, para todos estar dentro del Perú, y no solamente los que sabemos hablar español y los que sabemos leer español. Me refiero a lo siguiente, le digo. El gobierno, Ministerio de Justicia, Radio Nacional y Canal 7. Quienes viven en el interior del Perú, como yo también lo he vivido, y si no hay energía eléctrica, es la gente que menos informada está, pero tiene al menos una radio a pilas. Y la radio es una gran herramienta para poder llegar a todos. Debe establecerse programas entre las 3 y 5 de la mañana para que se difundan las nuevas leyes que se aprueban en las lenguas o idiomas que esa gente del interior del Perú lo va a entender, para que sepa que la ley está vigente o que hay una nueva ley. Igual vía televisión. Y creo que no sería mucha inversión y empezamos a incluirnos todos en un solo estado, con las mismas normas, y no basta el contexto de que diga el derecho, de que el hecho de que no conozcas la ley no significa que te excluya de responsabilidad. Gracias. A ver, ciudadano Darwin Nepsiusub, por favor, puede activar su audio y hacer su pregunta. Sí, muy buenos días, ante todo al ponente y a todos los organizadores de este evento. En sí tengo dos preguntas, ¿no? O sea, según la Constitución, nuestra Constitución política, es decir, la última, la de 1993, establece que tenemos 10 instituciones autónomas del Estado y una de ellas es el Jurado Nacional de Elecciones. Mi pregunta va para ellos, si tanto queremos llegar a un bicentenario, digamos, sin problema alguno, ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones, que es desde mi punto de vista, es el primer filtro para que registra a los candidatos del Congreso, a los candidatos por ejemplo, candidatos presidenciales, de gobiernos regionales o locales, porque ellos, por ejemplo, si hay un candidato que tiene antecedentes penales o judiciales, ¿por qué ahí nomás no le estancan y al final no llegan a problemas mayores, ¿no? Y mi segunda pregunta ¿es menester cambiar nuestra Constitución o modificar leyes para que se pueda regir una verdadera administración en nuestro país? Muchas gracias. Sí, amigo, fíjate, yo creo que la legislación ha ido mejorando, pero aún falta. En primer lugar, soy de opinión de que en un Estado de Derecho, en democracia y con transparencia, como la que debe actuar un funcionario público,
debe empezar a hacer una mirada hacia atrás, me refiero al origen del servicio público. Esto es, los servidores públicos estamos para atender a la comunidad, pero de un tiempo a esta parte se ha invertido un poco la figura. Resulta que, con algunas excepciones, pero casi la mayoría de los candidatos van a cargos públicos, como por ejemplo alcaldes, regidores, consejeros, gobernadores, y el mismo legislativo inclusive, con la opción de seguir trabajando para el Estado, es decir, buscar empleo. Se ha desnaturalizado lo que es el servicio público. ¿Qué implica el servicio público? Si a mí mis vecinos me invitan para ser alcalde, para que participe en el proceso, lo haría con mucho gusto. Participo, pero yo soy abogado de profesión. Entonces, me doy los 4 años de mandato, termino mi mandato, vecinos, he cumplido, gracias, y vuelvo a ser abogado. Fíjense lo que ha tenido que llegar nuestra realidad sociopolítica, a reformar el artículo 191 de la Constitución y el 194, para que de los gobiernos locales y gobiernos regionales no puedan ser candidatos inmediatos a la reelección, porque tenemos autoridades que han tenido por lo menos 20 años de alcaldes. ¿Y los distritos qué tienen de cambio? Solamente el calendario. Siguen los mismos problemas y de repente agudizados y no han mejorado en nada. ¿Y cómo han conseguido esa reelección? Pues con políticas lamentablemente populistas. Soy testigo de excepción. Fui una vez a un distrito, me invitaron a dar una conferencia sobre el tema de la participación ciudadana. Y encontré que a las amas de casa que llevaron a esta conferencia, les pedían DNI y les entregaban una bolsa de víveres. Y decía que eso hacían cada semana. Entonces, en el proceso electoral, votaban por quién era el alcalde que iba a reelección. Y eso considero que no debe darse así. Reitero, el servicio público es darle servicio de calidad a los vecinos o a los administrados, como llaman en todo caso, pero tiene un tiempo y un plazo, sobre todo en el contexto de las autoridades elegidas. Las autoridades designadas de repente son más flexibles o son más posibles, digo, porque vean ustedes, en menos de 2 semanas hemos tenido ya 3 ministros del Interior, por ejemplo. Entonces, esa es la dinámica. Y el tema de la Constitución, amigo, pasa por voluntad política. Fíjense lo que tenemos como voluntad política igualmente informal. El Acuerdo Nacional. Se acordaron 32 políticas públicas. Nadie las continúa ni las lleva. ¿Por qué? Porque es un acuerdo político para efectos de tomarse una foto y listo. Yo considero que para que eso se pueda aplicar, debió haberse hecho una ley. Una especie de, si quieren, objetivos nacionales. Cualquier grupo político que llegue al gobierno tiene que continuarlas y no llegar a hacer un nuevo ensayo de gobierno. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ciudadano John Castro. ¿Puede activar su audio, por favor? Sí. Formula tu pregunta. Ok, gracias. En el 2018, el 90% de los electores dijo no a la reforma constitucional que establece la bicameralidad. Doctor, ¿usted cree que el Congreso, si intentara promulgar el retorno de la bicameralidad, esto es de una manera legal después de lo que la población votó en el referéndum? Naturalmente que sí, fíjese, pasa por lo siguiente, el referéndum ya tuvo su momento, ya nos expresamos y, como usted recordará, este es un nuevo Congreso, una nueva representación parlamentaria que debe tener, como lo ha tenido hace como 10 o 15 años atrás el Congreso. Fíjese, sobre el tema de la bicameralidad se han hecho muchos ensayos en el Congreso. Recuerdo mucho que una vez se puso a votación por párrafos el artículo 90. Se aprobó el primer párrafo con 72 votos. Se insistió en el segundo, creo que tuvo 70. Se suspendió el debate. ¿Y eso qué significa? Que no había voluntad política para que lo apruebe. Es decir, las reformas constitucionales que tengan que ver con el ejercicio de derechos políticos o la representación política depende estrictamente de una decisión política. ¿Le parece, doctor, 2 preguntas más, por favor? ¿Sí? Está bien, no hay problema. Sí, con mucho gusto.
Perfecto. A ver, ciudadano José Soto Ladrón, active su audio, por favor. Buenas. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, señor Soto, adelante. ¿Qué tal, doctor Rioja? Primero, agradecer por su disertación y por los conceptos generales que nos ha entregado, que realmente en este tiempo de elecciones es bastante necesario, bastante necesario. Mi pregunta va por este lado, por el tema electoral, justamente como todos estamos preocupados. ¿Qué opinión le merece a usted el artículo 142 y 181 de la Constitución, que refiere pues a que las sentencias otorgadas por el Jurado Nacional de Elecciones no son revisables? ¿Considera usted que está bien académicamente y doctrinariamente? Esa sería mi consulta, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Un gusto. Ve usted, hay un tema que debemos traer a colación, como es el siguiente. La Constitución reconoce como autoridad de última ratio, digamos, o de última instancia, en justicia electoral la Jurado Nacional de Elecciones. El Congreso de la República, no recuerdo con precisión la fecha, aprobó una ley reconociendo dicha competencia al Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, que no había otro órgano que resuelva los temas electorales que no sea el Jurado Nacional de Elecciones. Resulta que el Colegio de Abogados del Callao demandó la inconstitucionalidad de esa norma. Y el Tribunal Constitucional admitió la demanda y la declaró inconstitucional. Y claro, tenemos escenarios que le han dado, digamos, sustento a esta realidad, en el sentido siguiente: el derecho político se considera como un nuevo derecho fundamental. Y en tanto sea derecho fundamental, el Tribunal Constitucional dice, es mi competencia. Y solo yo puedo decidir si se violó o no tu derecho fundamental. Como tal, las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son objeto de amparo. Y tenemos dos casos concretos que les voy a comentar. El caso de un exalcalde de un distrito, no recuerdo exactamente, pero del distrito de Ica. Este señor, de apellido Espino, postulaba a la reelección en su distrito. Hizo su movimiento político distrital y postulaba a la reelección. Pero resulta que tenía una sentencia en primera instancia de carácter penal. Entonces fue tachado. El Jurado Electoral Especial de Ica admite la tacha, apela y viene a Lima. El Jurado Nacional confirma la tacha. ¿Qué hace el señor Espino? A su teniente alcalde, que también era del mismo grupo, lo pone como candidato a alcalde, igual ganan las elecciones con él. Me dicen que más o menos un año después, el señor Espino le dicen, el derecho político es un derecho fundamental y es objeto de una acción de amparo, así que han violado tu derecho, tú todavía no eres culpable, estás en apelación y mientras no confirmen, no eres responsable. Va en una acción de amparo, le declaran infundada, apela, confirmaron, y el procedimiento se denomina agravio constitucional, va al tribunal. 2 años después de las elecciones, el tribunal le dice, Espino, efectivamente, han violado tu derecho fundamental porque tú no han confirmado tu sentencia. Como tal, estabas habilitado para ser candidato. Pero lo siento, pues, ya pasaron las elecciones. Y otro tema similar, es decir, ya no podemos eliminar las elecciones. A partir de ahí, amigos, se da en el escenario el famoso amparitis electoral, que probablemente se pueda dar este año, o entre este año y el próximo, cuando empiecen a tacharse candidatos. No sé si el tribunal va a estar en condiciones de resolver las causas en el tiempo que se van a dar las elecciones. Para mí me parece eso muy, muy delicado. Consecuentemente, hay otro caso similar sobre el mismo escenario municipal. Se conoce como el caso Castillo Chirinos, que fue alcalde de Chiclayo. Igual tuvo una sentencia y llegó hasta el Tribunal Constitucional. ¿Y el tribunal qué dice? Jurado, es inocente, tienes que restituirlo en el cargo. Pero el jurado no tiene competencia para eso. Es más, el jurado ya había instituido como alcalde a quien fue teniente alcalde, y bueno, para mala suerte de Chiclayo, hoy está
en cárcel, acusado de manos limpias y toda una mafia organizada para delinquir. Entonces el tema es complejo. Y es complejo, ¿por qué? Porque efectivamente, al parecer, no midieron las consecuencias de este tipo de decisión y hoy nos encontramos medio, como se dice, en el limbo. Que en mi opinión debe ser el Jurado Nacional de Elecciones la última instancia de administración de justicia electoral, debe ser. De otro modo, si se judicializa los procesos electorales, creo que vamos a tener más de un problema. Y debemos más bien buscar de que no se judicialicen para que efectivamente continuemos con los procedimientos que hasta ahora se han dado, por supuesto, corrigiendo algunas cosas, como por ejemplo el contexto de las dádivas para conseguir votos o de los votos golondrinos para conseguir una elección. Gracias, señor Soto. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta muy recurrente aquí en el chat y en el Facebook. Es la siguiente. ¿Cree usted que sería bueno regresar a la bicameralidad? En verdad, fíjense, yo considero de que el contexto de la bicameralidad ya lo hemos tenido en el Perú. Es más, quizá para quien pregunta, dale una noticia, imagino que es una persona joven. En la Constitución de 1826 considera que el Congreso debe tener 3 cámaras. En su artículo 23, el 27, dice: el Poder Legislativo emana inmediatamente de los cuerpos electorales nombrados por el pueblo. Su ejercicio reside en 3 cámaras. Primera, de tribunos. Segunda, de senadores. Y tercera, de censores. Nuestro país ha pasado por todos los ensayos. Bicameral, unicameral, tricameral. Lo que tenemos hoy es unicameral. Pero la de hoy probablemente no ha reparado. Hace una modificación al artículo 78 de su reglamento para en este caso para un escenario, para imaginar una bicameralidad. Y cuando digo imaginar es porque el artículo 78 del reglamento dispone que la autógrafa que fuera aprobada hoy debe ser ratificada a partir del 7º día de votada la primera. Pero fíjense qué es lo que pasa. Es suficiente que el presidente de comisión, aprobada la autógrafa, porque hay un detalle que debo precisarles, amigos, a todos. Nuestro Congreso no aprueba la ley. Digamos, aprueba el contexto de la futura ley. Digamos que sí. Pero los términos como se manejan es proyecto de ley, estudio de comisión de dictamen. Este dictamen se va al pleno. Lo que acuerde el pleno se llama autógrafa de ley, que en derecho le llamamos cuasi ley. ¿Por qué cuasi ley? Porque está condicionada a un escenario de control del Ejecutivo. En el sentido de que, si el Ejecutivo lo observa, vuelve a la condición de proyecto. Pero si el Ejecutivo lo promulga, se hace ley. Por eso es cuasi ley. ¿Y qué pasa si no lo observa ni lo promulga? El presidente del Congreso queda facultado para promulgarlo. Igualmente viene la condición de cuasi ley. Si no lo promulga, no será ley. A partir de la promulgación y publicación, se constituye ley y tiene efectos jurídicos. Consecuentemente, entonces, el legislador tiene un escenario activo, por supuesto que sí. Y dirían, óigame, pero ¿qué pasa si el Ejecutivo lo observa, el Congreso no dice nada? Claro que sí. El Congreso tiene 3 opciones. Se acepta la observación, se denomina allanamiento. Como que también puede insistir. O también, ¿qué hace? Ejecutivo, ¿sabes qué? Tienes razón, pero no te doy la razón. Voy a presentar con otros términos otro proyecto de ley. Y empieza como de cero. Consecuentemente, tenemos que empezar a visualizar el contexto de las facultades funcionales de las instituciones. ¿Y qué es lo que corresponde a un escenario de que se haga dinámico, que sea eficaz? ¿Qué es lo que cuenta hoy? Y tenemos un problema mayúsculo, amigas y amigos. Si hasta antes de la pandemia hemos estado, digamos, conviviendo con la realidad mal que bien, el desafío de estos tiempos es mayor. Ahora todos tenemos que conocer de este tipo de plataformas. Esta tecnología ya es parte de nuestra vida, que dicho sea de paso, cuando termine el virus, no sé si vamos a acostumbrarnos otra vez al pasado. Yo creo que ya no, va a ser difícil volver. Pero ¿qué significa esta realidad nueva? De que en el Perú hasta antes de la pandemia teníamos
más o menos 20 millones de analfabetos del siglo XXI. Después de la pandemia, creo que ha subido por lo menos a 25. Es el Perú que tenemos, al cual debemos garantizar el futuro. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes a esta conferencia virtual sobre conociendo nuestra constitución política, ¿no? Hacerles recordar que el programa Parlamento Universitario viene dando este tipo de conferencias los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Cuando ustedes se inscriben a través del link que se envía, sea por el Parlamento Virtual Peruano, o sea de las difusiones que hacemos en el Facebook de participación, nosotros un día antes de la conferencia les estamos enviando el link de la sala Zoom. También ahí figura un número telefónico. Si tuvieran algún inconveniente, podrían comunicarse a este teléfono para poderles enviar también el link de participación a esta sala Zoom. Recordarles que la capacidad es limitada. Si ustedes no llegaron a ingresar, pueden hacerlo pueden participar de este evento a través del Facebook Live. Muchas gracias, doctor Rioja. Ha sido un gusto compartir con usted el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan de diferentes partes del Perú. Que tengan muy buenos días. Nos vemos, si Dios quiere, el día viernes. Gracias, Carlos. Hasta pronto, señores.